Ok, esta es la sesión número 20, la que vamos a iniciar con el dictado sobre los corredores. Nos hemos quedado en los temas de líneas características, vamos a revisar un poco lo de superficies y también el tema de la exportación de datos del corredor y análisis y visualización del corredor también. A ver, abrimos nuestro proyecto anterior. Lo que vemos en pantalla es el proyecto que vamos a revisar para la clase de hoy día, en el que tenemos aproximadamente un kilómetro 500 de afirmado. Vemos que ya está creado el corredor como tal, tenemos secciones ya creadas y bueno, para fines de la sesión de hoy día no es necesario el conocimiento previo como tal del modelado, sino simplemente vamos a manipular la forma en la que se visualiza el corredor, o lo que se llama la manipulación y creación de los code set styles, perdón. La configuración de todos los estilos en Civil 3D, bueno, en todos los elementos del software como tal, está en el Toolspace en la ficha de Settings, o lo que sería configuraciones. Recuerden que el Toolspace como tal tiene 4 fichas por defecto, que son el Prospector, donde están los elementos que nosotros creamos en el modelo, la pestaña de Settings, donde están las configuraciones como la georreferenciación, las configuraciones de creación de capas especiales para los elementos, de acuerdo a la configuración que nosotros le demos. También donde están todos los tipos de superficies, por ejemplo, de parcelas, estilos, donde están los tipos de etiquetas, etc. Entonces, en esta sesión vamos a ver un punto muy importante de la manipulación de Civil como tal, que justamente es el... A ver, momento. Vamos a compartir pantalla. Ya, comparto pantalla. Ok. Bueno, estamos revisando los temas que vamos a tratar hoy día. Se me olvidó compartir pantalla. Y como tal, en la pestaña de Settings, en el Toolspace, es difícil encontrar a primera vista lo que vamos a revisar hoy día, que son las líneas características o el estudio del Code Set Style en específico, cuya aplicación, pues, de corredores, en temas de corredores, se visualiza como tal en la pestaña de General. Desplegamos Multipurpose Styles y también desplegamos acá, bueno, Code Set Styles, acá ya lo encontramos. En Multipurpose Styles están todas las categorías no agrupadas en en los otros elementos, como puntos, superficies, grading, perfiles, corredores, etc. Por ejemplo, los estilos de proyección, los Code Set Styles, los estilos de shapes, de links también, como vamos a ver. Y bueno, para una recapitulación breve de cómo se forma una línea característica en un corredor, vamos a abrir el siguiente proyecto, que es, a ver, Subassembly Composer. Traigo para acá. Ok. Vamos a abrir nuestro proyecto que hemos venido trabajando. A ver, el afirmado. Recordemos que un corredor, o bueno, definamos nuevamente que un corredor está formado por 3 elementos. Cuando nos queremos guiar de un alineamiento, pues necesitamos, aparte de ese alineamiento, un perfil y una sección típica que se vaya repitiendo a lo largo del espacio. De esa forma se genera un corredor. La sección típica, recordemos que se programa en un software especial que viene por defecto con Civil 3D, que se llama Autodesk Subassembly Composer en sus distintas versiones. El Composer sirve para programación gráfica, digámoslo, de un corredor y de la forma en la que éste va a interactuar con un terreno y con objetivos que se llaman targets, ya sea objetivos de offset u objetivos de elevación también.
En este caso tenemos una geometría simple de una sección de que puede ser afirmado o pavimento si se quiere, por ejemplo, aunque para pavimento necesitaríamos más capas, pero podemos considerarlo de esa forma también para motivos didácticos. También tiene, bueno, un talud en el borde y también una cuneta, así como un terreno, como pueden ver la línea horizontal, que corta cuando está por encima de la sección o rellena cuando está por debajo. Entonces, una sección está formada por puntos, por líneas y por shapes, los, los cuales al repetirse en el espacio van a formar distintos elementos. Un punto, cuando se repite a lo largo del espacio de forma continua, como ustedes sabrán, forma una línea. Esa línea en Civil 3D y en los corredores es conocida como la línea característica, que es producto de la repetición de un punto a lo largo del espacio. Ahora, cuando repetimos una línea de un subensamblaje a lo largo del espacio, lo que nos da como resultado es una superficie como tal o un shape vista en planta. Y cuando repetimos un shape de sección a lo largo del espacio, lo que nos da como resultado es un sólido. Esto quiere decir, como lo repetí en sesiones anteriores, o bueno, en las sesiones que están subidas ya en la nube para el momento en el que ven esta sesión, las sesiones número 18 y 19, el shape al repetirse en el espacio forma un sólido. Entonces, eso es el conocimiento básico que quería retomar para lo que sigue ahora. Veremos pues que en nuestro subensamblaje tenemos varios puntos, tenemos puntos auxiliares también. Cada punto definido, por los puntos auxiliares son aquellos puntos que nos sirven para el dibujo de la geometría, para la programación como tal, pero que no pueden recibir un nombre. Esto, por ejemplo, sirve solamente para dibujar en la sección, por decirlo así, en palabras simples. Pero el Composer tiene como tal dos tipos de puntos. Un punto que sí puede ser observado en Civil 3D y un punto que no, que solamente se va a observar en el entorno del Subassembly Composer. Los puntos que están designados o etiquetados como P1, P2, P3 son los puntos importantes, por decirlo así, de la geometría. Cada punto tiene un nombre que puede ser asignado de acuerdo a la preferencia de ustedes o a los requisitos del proyecto. Por ejemplo, este punto 1, como este es un lado derecho del pavimento, ha sido designado como eje. El punto 3 no tiene un nombre como tal porque para objetivos de ahora al menos no es necesario su conocimiento o su expresión en planta. Y el punto 2 tiene, por ejemplo, borde 1, se llama borde 1, y el punto 4 imagino que borde 2, correcto. Además de eso también podemos darle un nombre a las líneas. Por ejemplo, esta línea tiene dos nombres, se llama top y top estructuras. Recuerden que por convención en Civil 3D al menos, a las superficies que están formadas por las líneas superiores de una geometría se le llama superficie top, y a la superficie que está formada por enlaces o líneas de la parte inferior de la geometría se le llama superficie tipo datum. Entonces esa convención es importante para todos los proyectos en general. Siempre suelen pedir la superficie top de una estructura o la superficie datum. Entonces, esta línea como tal está nombrada como top y top estructuras, ¿ok? Por ejemplo, la de acá está nombrada también como top y también como datum y también como cuneta. Porque, a ver, miren, acá viene también otro dato importante del formato de los code set styles. A ver, un momento. Parece que no me deja abrir las imágenes. Vamos a intentar otra forma. Ya, acá tenemos la imagen, vamos a editarlo. A ver, esquematizando, aquí podemos formar, como ven, una superficie top de las estructuras solamente. ¿A qué le llamo estructuras yo en este caso? A solo al sólido del pavimento, o al shape del pavimento como tal. Lo de acá vendría a ser simplemente una línea que interactúa con el terreno y forma la cuneta, y el talud de corte.
Ok, suponiendo que el terreno, por ejemplo, está así. Recuerden además que en el Subassembly Composer, si bien es cierto, el terreno se representa como una línea horizontal, en la realidad lo que va a pasar es que el terreno puede ser muy irregular, por lo cual también, bueno, es más que todo una conceptualización que solamente se utiliza para el software como tal. Entonces, si nosotros queremos formar, por ejemplo, una superficie top de todo el corredor, vendría siendo esta, la, la línea 1, la línea 2, la línea 7 y la línea 5. ¿Y qué pasa si queremos formar, por ejemplo, una superficie datum? La superficie datum de toda la estructura vendría siendo esta, la línea 3, nuevamente la línea 7 y también la línea 5. ¿Me dejo entender? Entonces, una línea puede tener dos nombres o más nombres de acuerdo a lo que tú necesites. Sin embargo, para la top estructuras y para la datum de estructuras solamente hacemos uso de una línea nada más. Perdón, claro, como un nombre para una sola línea. Por ejemplo, top estructuras y top estructuras. Pero para datum de estructuras sería solamente la de abajo. De esa forma trabajamos incluso para formar las superficies que ya lo iré explicando después. A ver, voy a minimizar esto. Entonces tenemos ya el concepto de los nombres que le ponemos tanto a las líneas como a los puntos y también a los shapes. En este caso, la forma o shape acá designada se llama afirmado. Y con el afirmado vamos también a poder extraer sólidos, por ejemplo, de los corredores. Entonces, acá es una expresión gráfica, una forma de expresión gráfica que yo lo puse por defecto como tal. Como ven acá, si entra cualquier persona podría pensar que quizás esto es una extensión del pavimento o incluso ni darse cuenta, quizá, que esto es un afirmado como tal. Fácil, por la geometría lo puede adivinar. Pero ¿cómo podemos representar incluso en estos planos? En nuestros planos, la forma o la geometría en planta de la estructura que queremos representar con la manipulación de los code set styles y como tal de las líneas características. Recuerden, o bueno, recapitulando, miren, si vemos el corredor lo podemos observar en visualización 3D, cliqueando en el derecho, Object Viewer, y lo que nos aparece es una ventana en donde nosotros podemos observar de las vistas que queramos, por ejemplo, vista isométrica, nuestro corredor. Miren, y acá como tal podemos observar lo que yo expliqué en el Subassembly Composer. Miren, acá vemos que que la sección se repite a lo largo de nuestro alineamiento y a lo largo también de un perfil. Entonces, como tal, nosotros tenemos acá que la sección del pavimento se repite como tal. Y bueno, miren, acá el vértice 1 que se llamaba, acá está señalado con el cursor ahora, y también tenemos el borde 2. Ambos bordes, en cada repetición a lo largo del corredor, se van a unir. Cada punto al unirse forma una línea que es llamada una línea característica. Una línea característica la cual podemos extraer incluso, que es una especie de elemento 3D tipo polilínea, pero especial de Civil 3D. Con esa línea característica nosotros podemos quizá usarla como target o convertirla en una polilínea para, para distintos usos, para formar superficies, para hacer un grading quizá y para otros usos. Pero acá se puede observar lo que comenté. Entonces, estas líneas características nosotros las podemos personalizar para que su expresión en planta o en cualquier vista sea distinta. O en secciones, en vistas de perfil también, y también cuando las extraigamos también podemos darles un estilo. Por ejemplo, a ver, vamos a manipular. Creamos un nuevo call set style, ¿ok? Si entramos al Tool Space, en la pestaña de Settings, desplegamos Multipurpose Styles nuevamente, desplegamos Call Set Styles, nosotros podemos crear nuestra propia configuración de visualización de estilo de corredor, o lo que se llama Code Set Style. Este estilo
va a ser aplicado o puede ser aplicado en los distintos tipos de vista del corredor, tanto en planta como en secciones. Por ejemplo, para la clase podría ser clase 20, Coded Style. Ya, y al irnos a la segunda pestaña, bueno, en información ya lo nombramos, podremos ponerle también una breve descripción del tipo, de una característica en especial que nosotros vamos a colocarle. En este caso vamos a ponerle expresión para firmado, ¿ok? O vamos a hacerlo más interesante para una pista. Imaginemos que es una pista, como tal un pavimento. Entonces, si nosotros desplegamos acá los links, como estamos creando por defecto, recuerden que hemos dicho que en el Subassembly Composer, bueno, la idea del curso también es un poco vincular o que se acostumbren a trabajar con los nombres con los cuales han sido programados los subensamblajes y luego trabajarlos en Civil. Tanto, bueno, incluso los parámetros, los targets, etcétera. Todo es personalizable. Entonces, debemos conocer los nombres, como bien saben, de los puntos y de las líneas para darles un estilo y también para extraerlos o formar superficies. En este caso, como es un Coded Style nuevo, no tiene ninguna de esas líneas, pero ¿cómo podemos importar, digamos, esos códigos? Acá en la parte inferior derecha de la ventana dice importar códigos. Lo único que hacemos es clicar y después seleccionamos, bien, nos sale un aviso que dice seleccionar los subensamblajes, ensamblajes y o corredores o importar corredores desde. O sea, podemos nosotros importar los códigos cliqueando acá, el subensamblaje, o también podemos importar cliqueando, a ver, allá, el corredor en planta como tal. Vamos a hacerlo por la segunda manera. Clicamos el corredor, presionamos Enter y como ven importó todos los nombres tanto de líneas, puntos y shapes que nosotros previamente hemos repasado en Subassembly Composer. Entonces tenemos, por ejemplo, que en link aparece como corte, aparece cuneta, datum estructura, relleno, top. Y en puntos, como vimos, aparecen los bordes del pavimento, el eje, aparece un extremo de corte, un extremo de cuneta, un extremo de relleno y en shape solamente afirmado. Ahora, tenemos que saber a qué parte de la geometría se refiere cada uno si queremos personalizarlo. Por ejemplo, no habíamos visto ni lo de corte ni lo de relleno, pero si vamos al subassembly siempre es bueno, si queremos personalizar un code set style, tener abierto justamente el archivo donde ha sido programado. Para este caso, por ejemplo, L5, si exploramos un poco no es necesario tener un manejo avanzado o ni intermedio, por decirlo así, de este software, simplemente tener el archivo cuya extensión es pkt, por cierto, que si la abrimos podemos explorar en la pestaña, perdón, en la ventana superior derecha. Si seleccionamos la línea, por ejemplo, nos dice los nombres. Esta tiene 3 nombres, se llama top, datum y corte. Quiere decir que también con esta podemos quizá formar una superficie de corte o del talud de corte para el terreno. Y también cuando el terreno está por debajo, se forma otra línea, que si cliqueamos nuevamente también se llama relleno. Entonces ya sabemos qué podemos obtener si personalizamos esa parte de la geometría en especial. A ver, en datum ya lo sabemos, estructuras también, top y top estructuras ya lo revisamos. En links ya sabemos qué parte de la geometría corresponde a cada nombre. En puntos también lo hemos revisado. El extremo de corte justamente es el extremo, en una situación de corte, podemos simularla subiendo el terreno. Subimos el terreno y acá aparece el punto 5, que se llama extremo de corte. También podemos personalizarla y hacer que en plantas quizás se vea como un estilo de tipo hidden, de tipo trato punto, o como una línea continua a la que le pongamos un color que represente que en esa zona se está aplicando un corte. Y también cuando el terreno está por debajo, lo mismo, aparece otro punto que si lo seleccionamos, abajo a la izquierda en las propiedades nos aparece que se llama extremo de relleno, que es justamente la línea característica que se va a formar cada vez que el corredor esté en una situación de relleno.
Extremo de cuneta también, por ejemplo, podemos revisar lo que, bueno, la cuneta saben que se forma ustedes cuando está en situación de corte, en este caso. El punto 7 se llama extremo cuneta, que es justamente el vértice entre la línea de cuneta y la línea de corte. Además de eso tenemos el afirmado que ya lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que aparezcan los carriles, sería, según el análisis que hemos hecho, sería aplicarle un estilo a la línea que al repetirse en el espacio forma un área. Esa área queremos nosotros, por decirlo, hachar o pintar de un estilo especial que nos indique que en esa área está siendo colocado un pavimento. Y para L2 quizá podemos ponerle un color más tenue, un gris oscuro y acá un gris claro, por ejemplo, para representar correctamente en planta. Pero a ver, vemos si tienen distintos nombres. Se llama top estructuras y la de acá. Ah, miren, en este caso, por ejemplo, no le hemos pensado el PKT para que tengan dos estilos distintos. Si ven en los nombres, ambos tienen los dos mismos nombres, top y top estructuras. Y acá también top y top estructuras. Si nosotros configuramos el top, miren lo que pasa. Si en el estilo del link que queremos ver, por cierto, miren, el entorno de esta ventana aparece de la siguiente forma, en la que aparece una descripción que acá podemos incluirla, por ejemplo, línea de corte, puede ser esta, línea de corte, datum estructuras, aunque esto ya no sería necesario porque ya se los acabo de comentar para qué sirve, pero en caso de que tengan un montón de códigos, que puede ser el caso para estructuras complejas como gaviones o situaciones en las que se programó un subensamblaje para distintos tipos de terrenos, etcétera. Entonces, pueden haber muchos puntos y para reconocerlos es útil siempre utilizar una descripción. Tenemos un estilo. Recordemos que cada link, punto o shape puede ser personalizado de acuerdo a un estilo. También tenemos estilos de etiquetas. También tenemos un tipo de material con el que se puede renderizar. En el caso de los links, que al repetirse forman un área, solamente los links tienen esta columna en especial que se llama Material Area Fill Style. Acá es, por ejemplo, en donde vamos a hacer la configuración correspondiente para darle estilo al pavimento. El punto, al repetirse en el espacio, recuerden que forma una línea característica. Por lo tanto, es el único que tiene, el punto es el único que tiene, por ejemplo, un estilo de línea característica. No podemos ponerle justamente a un link porque no tendría sentido y tampoco un shape. El shape, por su lado, tiene un estilo también, pero el shape en planta no se ve en secciones. Así que esto lo podemos ver después para la parte de secciones. Por ahora solamente vamos a revisar en planta. Para el estilo de planta, como les comenté, si queremos que aparezca pintado el área de color gris oscuro para pavimento, creamos uno nuevo. Vamos a la columna de material Area Fill Style y creamos uno nuevo. Acá hay varios, ¿ok? Varios por defecto que ustedes también tienen en su plantilla que pueden explorar si gustan, pero vamos a crear uno nuevo. Al crear uno nuevo, por ejemplo, vamos a ponerle estilo, guión bajo se le suele poner para que aparezca al inicio de la lista. Entonces vamos a poner estilo pavimento. Pavimento, guión bajo, GBR. Su estilo en planta, un momento. Ok. Su estilo en planta, tenemos nosotros que podemos ponerle un borde a esa forma que se va a generar con los links a lo largo del corredor. También, hoy también podemos hachar o hacerle un sombreado al shape, a la forma que se va a generar con la repetición de ese link. En este caso, el borde lo voy a apagar y el área lo voy a dejar prendido. Y abajo, en la ventana inferior de este cuadro que ha surgido, aparece el tipo de sombreado que nosotros le queremos aplicar. En este caso está como un patrón sólido, pero podemos explorar, por ejemplo, que puede ser como un predefinido. Acá también podemos explorar los distintos patrones, que son los mismos básicamente que tenemos en AutoCAD por defecto. Esto seguramente ya lo conocen. También podemos hacer
los customizados o los personalizados también, y los solid fill, que son básicamente el sombreado uniforme con algún color. Eso es lo que vamos a aplicar con un color gris oscuro, color 8 puede ser, o un color más clarito para que se note. A ver, el 9, el ángulo lo pueden poner, pero en este caso no tiene sentido porque es el sombreado sólido, y la escala también. Cuando quizá le ponen un patrón y quieren aumentarle el tamaño o la escala justamente. Entonces, aplicamos aquí. Miren, ya se modificó. Ok, entonces vamos a aplicar a ver qué sucede. Lo aplicamos, pero recuerden que hemos estado creando el code set style como tal. Cuando seleccionamos el corredor y vamos a las propiedades a la derecha, tenemos una pestaña que se llama Data o Data. Ahí podemos seleccionar el code set style. ¿Cómo se abre esta pestaña? Recuerden, podemos cliquear el corredor y escribir Properties. Al escribir Properties va a surgir esta ventana. Entonces, en la pestaña de Design podemos desplegar acá los codes y por acá debe estar el code set style que hemos creado, del cual no recuerdo. Ahí acá está, clase 20, code set style, acá está. Ya miren, si vemos, ya se sombreó. Entonces ya tenemos, digamos, la forma del pavimento que para un plano estaría muy bien. Además de eso, supongamos que nos piden representar también el área donde está con situaciones de corte o situaciones de relleno. Entonces vamos a tener que nosotros personalizar o bien la L5 para corte, que se llama justamente como corte. El nombre exclusivo que es único en toda la programación de esta línea, o mejor dicho, que tiene nombre único, es el corte. Lo demás, top, recuerden que también tiene el L1 y tiene L2 y tiene L7. Y datum tiene L3 y tiene L7. Si configuramos top, se va a ver todo con ese patrón que le apliquemos. Si configuramos datum, por otro lado, se va también a ver todo lo que está con el nombre de datum. Así que si queremos solamente modificar el corte, pues lo vamos a ver así. De paso vamos a ver el nombre de la cuneta, ¿ok? Vamos a configurar también cuneta y relleno. ¿Les parece? A ver. Entonces, ¿cómo modificamos? Vamos al code set style nuevamente acá. O podemos hacerlo desde varias formas. A ver, recuerden, la configuración, toda configuración de Civil 3D se puede hacer desde la pestaña de settings. Pero también podemos ingresar desde cada elemento. Por ejemplo, abriendo las propiedades del corredor, en la pestaña de codes aparece que está aplicado el code set style que se llama clase 20 code set style que acabamos de crear. Nosotros podemos editar ese code set style y tendríamos que editarlo desde acá. Pero si editamos desde acá y aceptamos, tendríamos que aceptar otra vez para observar los cambios. Algo directo que se puede hacer, por ejemplo, es editarlo desde las configuraciones y así logramos que cada vez que nosotros aplicamos algún cambio se observe e ir mejorándolo si es que es necesario. Por ejemplo, editamos acá y directo nos aparece la pestaña del Code Set Style. Lo vamos a achicar y vamos a editar nuevamente el link. El link queremos, por ejemplo, de cuneta. Vamos a crear recuerden que la cuneta tiene un estilo de link que son justamente las líneas de frecuencia que se ven acá. Las líneas azules transversales al corredor son los links, ¿correcto? Pero están en cada frecuencia. Nosotros podemos cambiarle el color a eso también, cambiarlo de acá al estilo. Entonces, pero nosotros solamente estamos manipulando por ahora para la expresión en planta. Si queremos que la cuneta aparezca de cierto material, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Cuneta GBR. En display, en planta, recuerden que, bueno, el code set style se puede también programar para que se vea en el model, en una vista 3D, en un perfil y en sección. Por ahora solo estamos configurando para planta. Para planta apagamos el borde, vamos a apagar el borde, porque el borde lo podemos configurar. Recuerden que el borde es una línea característica que se puede configurar desde los puntos. Entonces eso lo dejamos para después.
Configuramos entonces el shape. Le vamos a poner un color, por ejemplo, el número 42, y un acabado tipo patrón. A ver, vamos a explorar. Podemos, por ejemplo, ponerle, a ver, cuneta. Ya, uno tipo net. A ver qué pasa. Uno tipo net, ok. La escala la vamos a dejar ahí porque es como que un prueba y error para ver qué tal nos queda. Y también, bueno, de acuerdo, por ejemplo, a la presentación de sus láminas, podrían variar la escala de 1 hasta 0.05, por ejemplo, si la escala es demasiado pequeña, demasiado grande, perdón, y así. Entonces, y el ángulo lo vamos a dejar en 0 también, a ver qué pasa. Aceptamos, y además de eso vamos a ponerle el corte. Al corte le vamos a poner un acabado rojo, pero, a ver, crear uno nuevo, corte GBR. ¿Ok? En display apagamos, recuerden esto de acá. Al color le vamos a poner para corte, por ejemplo, un color rojo. Un color rojo directo. Y un tramado, por ejemplo. A ver, ISO. Un tramado con. Puede ser con. Con este acabado, por ejemplo, de líneas paralelas. Ok, vamos a probar con otro. Con este tipo angle. Ya, la escala la dejamos ahí, el color también. Y vamos a aplicar para el relleno otro estilo, que, que sea una copia para evitar, a ver, una copia. Le ponemos de nombre solamente relleno. Y en esta parte configuramos el patrón, que puede ser, por ejemplo, a ver, una de puntos. Esto lo hago con el fin de explicarles el funcionamiento también de las escalas. Y el color, vamos a hacer que sea un color más o menos marrón, 34. ¿Ok? Color 34 en escala 1. Y aceptamos. Aplicamos. Esperamos que cargue un momento. Aceptamos. A ver. ¿Ok? Ya miren, como ven, acá se ha formado. O sea, se ha formado el shape, pero está con una escala demasiado grande. Miren. Para el acabado del corte está demasiado grande y para la cuneta también. Para el relleno aún no lo vemos, pero a ver. Ya. Vamos a verlo aquí. Entramos a la configuración nuevamente del Code Set Style. Y lo que vamos a encontrar, en este caso, al editar el corte, por ejemplo, el corte le vamos a bajar de escala. Para el corte vamos a poner una escala de 0.05. ¿Ok? Y para el relleno también. A ver, para el relleno aún no lo hemos visto, pero vamos a editarlo poniendo una escala pequeña. 0.05. Para la cuneta, de igual forma. La cuneta también 0.05. Aplicamos. Y miren, en este caso los links aparecen todavía, o sea, no aparece un acabado uniforme porque están estas líneas de frecuencia que están con el estilo de color azul. Esto pasa por lo de acá. En el link se ve en planta con un estilo azul porque está con el estilo básico. Esto de los estilos para el link se puede entender de la siguiente forma. El estilo como tal de la columna style para un link es la línea que aparece de tipo frecuencia. La frecuencia es el grado de repetición con el que se va a formar nuestro corredor. Puede formarse, o podemos indicarle, mejor dicho, que se forme cada 10 metros, cada 20 metros. Y si mientras más grande es la frecuencia, menor es la precisión del corredor.
y mientras más pequeña la frecuencia, es mayor la precisión, sin embargo, consumen mayores recursos también de nuestra computadora. Para corredores grandes, o por ejemplo de 4 kilómetros o 5 kilómetros, puede demorar quizá un minuto en reconstruirse o en construirse un corredor en civil. Mientras que para corredores pequeños, pues así le apliques una frecuencia alta, no va a demorar tanto. El estilo básico, miren, vamos a explorar el estilo. Si lo editamos, en el display nos dice que en plantas se observe justamente de este color que vemos acá. Si nosotros creamos un estilo que sea invisible, por ejemplo, creamos un estilo invisible GBR, ¿ok? Y acá apagamos. No es necesario cambiarle un color acá, solamente queremos que no se observe en planta. Entonces apagamos la opción de visibilidad, aceptamos, invisible, o también podemos hacerlo uno por uno, o también de forma íntegra, presionando clic en uno, shift, y al final otra vez clic, y ponemos invisible GBR, ¿ok? Y ya se modificó para todos. Al aplicarlo, miren, se desaparecieron esas líneas de frecuencia y aparece como tal el tramado que nosotros le hemos aplicado. Al aceptar, miren, podemos ver nosotros que acá hay cuneta, por ejemplo. Ahí se observa mejor, en mi opinión. A ver, en clic derecho, opciones. Vamos a cambiar el entorno para que se aprecie a ver de forma más clara. Acá en colores, ponemos white, por ejemplo. Aplicar y cerrar. Ok. Y miren, se observa ahí. Se observa el pavimento, se observa que aquí hay una situación de corte, situación de relleno. Esto fácilmente les puede servir si quieren trabajar en diseño, por ejemplo, porque como han visto en el estilo anterior, estaba muy desordenado. O sea, nosotros no podemos adivinar si es situación de corte, si es situación de relleno, a menos que conozcas muy bien el terreno, ¿no? Nosotros hemos visto que por acá hay laderas, es una ladera, por lo tanto que acá es muy probable que solamente sea situaciones de corte. Situación de corte, entonces acá aparece justamente como rojo. Situaciones de relleno parece que no hay. A ver. Sí, miren, acá tenemos una situación de relleno. La de relleno le hemos puesto, aunque debimos cambiarla de color. Vamos a cambiarla de color. Editar, link. Vamos a la parte de relleno. Vamos a cambiarle de color. O mejor dicho, de patrón. El patrón vamos a ponerle un patrón, a ver, de Brixton. Por ahora. O podemos ponerle ya un patrón de honey. Cada vez que veamos uno así, como un panal de abejas, va a ser justamente porque es relleno ahí. Y ahora se observa mejor. Relleno por acá, acá hay una cuneta, acá hay corte. ¿Y qué pasa con las áreas en donde no se forma nada? Eso pasa justamente porque en esas zonas el corredor no interactúa totalmente con el terreno. Por ejemplo, puede ser que por acá, aquí hay una frecuencia y acá hay una frecuencia. Y en esa parte la lectura está muy bien, o sea, se interactúa muy bien con el terreno. Pero ¿qué pasa? Acá al centro, justamente, entonces acá no está definida como tal una interacción del corredor, por lo tanto no se forma tampoco un link al cual nosotros tampoco no podemos personalizar. Esto se soluciona, vamos a ver, colocándole lo que se llama frecuencias adicionales a un corredor. El tema de las frecuencias adicionales lo podemos ver después de revisar la configuración del code set style en su totalidad. Miren acá, pero ya podemos ver básicamente, acá hay un corte pequeño y hay cuneta. ¿Y cómo podemos comprobarlo, si se puede decir así? A ver, por ejemplo, yéndonos a esta sección, miren, en esta sección hay una cuneta, se forma cuneta y corte. Cliqueando la línea de sección, clic derecho, haciendo, seleccionando la opción de Zoom to Section View, perdón, nos manda justamente a la vista de sección que hemos creado previamente y que está en situación de corte. Ya, igual de acá recuerden que no es necesario alejarse y volverse a otro lado, sino que simplemente seleccionando las grillas, clic derecho, Zoom to Sample Line y nos regresa a donde estábamos.
Así podemos trabajar de forma dinámica. O también, pues, yendo a las secciones una por una, pero no es lo ideal. No, lo que se busca también es ahorrar tiempo, quizá en el modelado o en el trabajo. E incluso, por ejemplo, se puede trabajar, les voy comentando, aquí, en la parte superior izquierda del workspace o de la ventana de trabajo, mejor dicho, hay un símbolo negativo que al desplegarlo podemos nosotros configurar que aparezcan dos ventanas en forma vertical. Esperamos que cargue, miren. Dos ventanas que haciendo clic cambiamos de una a otra. Entonces, acá quizá nosotros podríamos tener las secciones para ir explorando cómo se comporta y acá ver cómo se comporta en planta. De esa forma se suele trabajar más dinámico, ¿no? Acá vemos cómo se comporta en planta y acá en secciones. Por ahora lo voy a dejar como estaba, en single. Pueden hacerlo cuantas ventanas quieran. Ahí están todas las listas de configuración existentes y posibles que ustedes pueden tomar. A ver, ya. Entonces, ahora procedemos a la configuración de los puntos que a lo largo del espacio van a formar líneas características o feature lines. ¿De acuerdo? A ver, los puntos aquí. Si entramos nuevamente a la configuración del code set style, podemos ver que los links ya los configuramos. ¿Ok? Para la vista en planta. Los puntos, por otro lado, los podemos revisar de la siguiente forma. Aquí está, que está con un estilo básico, miren. Cada línea está con un estilo básico. Se me olvidó mencionar lo siguiente, que nosotros cada vez que desplegamos un shape, un point o un link, nos aparecen al inicio dos tipos. Uno por defecto y uno que no tiene códigos. ¿Ok? Estos dos puntos son los, o mejor dicho, describen a todo aquel punto que está configurado en Civil, por ejemplo, al punto 3, que no tiene un código asignado. Aquí el programador, o bueno, nosotros no hemos puesto un nombre como tal que diga eje inferior, o quizá punto central inferior, o yo qué sé, cualquier otro nombre que se nos ocurra, sino que directamente hemos colocado no hemos colocado nombre y eso lo importa desde acá. Todos los puntos que no tienen código se ponen en no codes. Y acá todos los links que no tienen código también se agrupan aquí en no codes. Entonces, a estos de acá también podemos darle un código. Si no le hemos puesto código, significa que no es importante para nosotros. Entonces, lo usual es ponerlo en invisible. Pero acá no tiene. A ver, no tiene un estilo de puntos. El punto en planta no se va a ver, porque sería verlo infinitas veces. Igual se suele poner en invisible. Creamos un estilo. Recuerden que les comenté en sesiones pasadas, en la sesión 19 si no me equivoco, que la creación de los estilos es típica. Les aparece una pestaña de información, y nosotros ponemos, por ejemplo, invisible, invisible GBR. En marker ponemos, bueno, en display ponemos básicamente lo apagamos en display, lo apagamos en model por si acaso, lo apagamos en perfil, en sección y lo apagamos en perfil. De esa forma nos aseguramos que en ningún tipo de vista se vea, se observe, vale la redundancia. Aceptamos y aceptamos. Y recuerden que también podemos hacer de forma integral invisible. ¿Ok? ¿Qué se observa en planta de un punto? Un punto en planta de un corredor se observa como una línea característica. Es por eso que acá aparece una columna que se llama línea característica o estilo de línea característica. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos configurar lo siguiente. Acá también hay una columna, por ejemplo, les comento, de ítem de pago. Este ítem de pago se va a revisar más adelante cuando veamos justamente la sección de pago y después del tema de los peraltes y de configuración con el manual de G2018. Por ahora estamos manipulando un code set style en planta de un corredor básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos, por ejemplo, mostrar?
queremos que los vértices del pavimento se observen de un color gris, pero más oscuro, quizá. Entonces recuerden que los bordes del pavimento se llama P2, a ver, se llama borde 1 y también se llama borde 2. Esos puntos son los que vamos a configurar, borde 1 y borde 2. Creamos un estilo, creamos uno nuevo que se llame borde de pavimento GBR. Ok. En perfil, en sección y el display. Estos son las formas de ver los vértices, el vértice interno, bueno, al inicio, al intermedio y al final, está en una vista de perfil. Y la vista de sección también. En sección recuerden que sí observamos los puntos que se pueden ver como, que en este caso las líneas características en sección se ven como un punto al cual podemos ponerle una marca. Pero nosotros nos vamos a ir directo a la pestaña de display, que es lo que estamos manejando ahorita, de la vista en planta, por ejemplo. Y acá está activado, pero está con un color neutro. Vamos a cambiarle de color. Incluso podemos cambiar de capa. Entonces, si cambiamos el color, por ejemplo, a un gris oscuro, les digo, o mejor a un negro, colocámosle como un negro, a ver. Pero ahí, 261. 261, aceptar. Y acá va a ocurrir algo curioso, miren. Que, bueno, que Civil lo lee de esta forma. Borde pavimento. Miren, está como azul. Recuerden eso, está como azul. Al eje vamos a ponerle como que, a ver, al eje podemos ponerle como en forma de línea punteada, simulando justamente el acabado que le dan al pavimento. A ver, en eje vamos a ponerle, crear nuevo estilo, que se llame eje de pavimento, con el guión para que aparezca al inicio, eje de pavimento, GBR. Entonces, en display y en planta podemos ponerle color amarillo si les parece, pero un amarillo más intenso. A ver. Ahí. Ahí puede ser. Ok. Eh, en el tipo de línea vamos a cambiarle para que sea tipo hidden. A ver qué pasa. Tipo hidden. Acá. Tipo hidden. Y en line weight, que es el grosor de línea, vamos a ponerle 0.40. Recuerden que ese es un ensayo de error. Pueden tener listos sus estilos de acuerdo a los proyectos que estén trabajando y jalar estilos de un archivo a otro. Eso también en su momento les voy a repasar porque me parece que sí lo vimos en sesiones pasadas. A ver, entonces, tipo hidden y acá. Aceptamos. Aceptamos en el eje. El extremo de corte lo vamos a dejar ahí. En todo en básico nada más. ¿Ok? Aplicamos. Aceptamos. Y miren, no cambió nada. Les digo que esto es quizá podemos llamarle una falla de Civil 3D, que es que solamente los shapes se actualizan de forma inmediata. Cuando nosotros queremos configurar una línea característica, lo que pasa es que tenemos que cambiar primero en propiedades, cambiar a otro estilo cualquiera. Por ejemplo, al estilo básico, esperar que cargue y llevarlo de vuelta al estilo que estaba antes. Al hacer ese cambio ya aparece, miren, acá está justamente. Aparece la línea negra, lo demás se quedó en azul, el borde de cuneta se quedó en color azul también, el corte y relleno se quedaron en azul. Lo único que hemos cambiado son los vértices del pavimento y también la línea, que como ven acá quedó, digamos, más o menos. A ver, vamos a intentar cambiarlo, a ver. Editar, puntos, línea característica, en el eje del pavimento, nosotros podemos editar esto de acá. A ver, editamos y quizá en la escala de la línea, a ver, aguanten, borde de pavimento, no. Acá era eje de pavimento. Eje de pavimento lo editamos. En la escala de la línea podemos ponerle quizá por 3, a ver qué pasa. Aumentar la escala de la línea, aplicamos. Ya miren, ahora sí parece un carril, bueno, dos carriles con una línea de separación. De esta forma podemos hacer más presentable nuestro plano, de acuerdo siempre a los estándares que se manejen. Ya llegaremos a la parte de ploteo de planos y configuraciones de estilos de salida,
o bueno, lo que se llama una plumilla en la que podemos nosotros configurar que quizá lo amarillo salga de otro color, lo rojo salga de otro color cuando imprimimos, así. Porque, bueno, en la mayoría de proyectos lo que se maneja es la escala de grises, una escala de grises a lo mucho con, bueno, con pocos colores de fuera de esa escala de grises. Entonces, ahí es bien útil una plumilla que hace que varios colores puedan salir de otro determinado color, pero dentro de la escala de grises. Ya que en Civil se suele trabajar justamente en varios colores para diferenciar elementos quizá, o para modelado, o por preferencia de cada modelador. Por lo tanto, bueno, acá ya vemos que queda de esta forma, ¿no? Otra cosa que también podríamos hacer, por ejemplo, aquí recordemos que hay un alineamiento. Al alineamiento también se le puede poner un estilo, ya que sabemos que va en el eje, solo por este caso que va en el eje. Y quizá en otros casos no nos sirva, pero como va en el eje, podemos hacer que también tenga un estilo que simule las líneas centrales justamente de un pavimento. Pero acá ya vemos que está todo bien. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos editar? En el caso de los shapes, vamos a ver, a editar acá. El estilo en sección ahora. Vemos que acá en planta ya estaba prácticamente que ustedes lo pueden manipular a su gusto. A ver, vamos a ver si se puede hacer algo más. No, no, sí ya lo hemos editado. El shape, vamos a ver. Ok. Ahora vamos a aplicarlo aquí, miren. Podemos también cambiar el code set style aquí en nuestra vista de los subensamblajes. Vamos a ver. Cada subensamblaje tiene un code set style donde está, a ver, code set style, miren. Acá también está el code 20 que nosotros hemos creado en propiedad. Recuerden que siempre es recomendable tener propiedades a la derecha para que así se pueda cambiar. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo de golpe, esto de acá y esto de acá. Como tienen los mismos códigos, podemos cambiarlo también de golpe. Miren, ponemos por ejemplo clase 20 code set style. Acá aparece oscuro. Vamos a cambiarlo, a ver. Vamos a editar el code set style. Y acá, por ejemplo, podemos cambiar el shape. Miren, el shape del afirmado lo podemos cambiar en el estilo. Creamos uno nuevo. El shape del afirmado en sección ahora sí. Ya no estamos en una vista de planta, sino estamos en una vista de sección. A ver, sección. Vamos a ponerla de este color, de un color más claro, aquí. De este color, pero con un borde oscuro totalmente para que se pueda distinguir. Oscuro, un patrón sólido, ok, aplicar. Pero se nos olvidó editar un nombre, ok. Afirmado GBR. Aquí tenemos, ok. Y el básico, vamos a explorar a ver qué características tenía. Miren, el básico en sección, bueno, aparece por capas. Según la capa C, Road, Shap, PATT, el color designado aparecía. A ver, lo vamos a dejar ahí. En básico, ok, aplicar. Y miren, ¿ven cómo cambió? Ya se hizo, bueno, de la forma en que nosotros quisimos. El link, a ver, vamos a ver los links. El link, el invisible lo vamos a cambiar. Acá nada más, ¿ok? Editar en planta que no se vea, pero que en secciones aparezca como, a ver, que aparezca con un color azul y que sea visible, ¿sí? Aplicamos acá, aplicamos, a ver, los links parece que acá también tienen ese defecto. A ver, vamos a cambiarlo. Ya, lo cambiamos, miren, cambiamos y lo regresamos aquí a ver, ya a ver qué pasa. Clase 20. Por algún motivo no funciona. Link, editar. Editamos, vamos a revisar qué pasa. En secciones está activado, ok. Debería observarse.
Quizás por lo que hemos apagado en planta, pero se me hace raro. Ok. A ver, quizás si cambiamos de estilo a todo. Basic, a ver qué pasa. Y ahí se aparece, miren. Alguna configuración acá. En display, en planta, ok, en sección. Bueno, ya lo dejamos ahí por el momento. Creo que es por lo que en planta lo habíamos apagado. Si lo prendemos, aparece. Pero recuerden que, bueno, que esto de acá lo dejamos en invisible justamente porque no queríamos que se vea en planta así, las líneas de frecuencia. Así que bueno, esto es, digamos, arbitrario. Lo pueden dejar o lo pueden cambiar. Lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque esto de acá solamente nos sirve para configurar acá los parámetros, que ya los conocemos del subensamblaje, pero para nada más. Ahora, en secciones, ya vimos cómo modificar en planta, que ya tenemos el pavimento. Ya vimos cómo modificar, bueno, acá en el caso de una vista de un ensamblaje tenemos los puntos. Los puntos también podemos ponerle marker para que aparezca de otra forma, como esta, por ejemplo. Miren, si exploramos, por ejemplo, este code que se llama Diseño de Carreteras de G 2018, a ver, acá. Editamos esto de acá, vamos a estilo de punto. Estilo de punto, miren, esto está así porque ha sido creado a partir de otro archivo. Si nosotros a este de acá, nosotros a este CodeSetStyle podemos importar más códigos de un subensamblaje de otro, se podría hacer la lista bien larga. Esto no es recomendable porque como ven acá, miren, dice Chrome Base, Chrome Pave 1, Ditch Out, Ditch In, TW Pave, y más cosas que nosotros no sabemos qué significa porque pertenecen a otro subensamblaje. Esto no es recomendable, les digo. Lo recomendable es crear uno nuevo e importar un código por cada subensamblaje que nosotros tenemos. De esta forma nos aseguramos que, que nosotros conozcamos todos y no hacer una lista demasiado larga del cual tendríamos que quizá depender o buscar y demorar en encontrar. Lo, lo óptimo es ahorrar tiempo, así que ahí estamos. Pero a lo que iba es que el estilo de punto y el marker se puede editar también. Vamos a ver en sección brevemente para terminar la sesión. A ver, en sección vemos acá, en sección arriba, en la pestaña contextual que aparece al seleccionar una vista, tenemos Sample More Sources, Section Properties y acá. Vamos a View Group Properties. Aquí está cada estilo de un elemento muestreado acá. View Group Properties, en la pestaña de secciones, vemos que aquí nosotros tenemos un estilo básico. Del corredor tenemos un estilo básico, miren, aquí, básico. Si nosotros editamos, nos aparece nuevamente un código, pero al parecer no podemos cambiar a nuestro código. Sí, miren, clase 20 Code Set Style. ¿Ok? Vamos a editarlo ahora desde acá. Bueno, ya lo aplicamos. Ok, aplicar, editar. Y miren, justamente se cambió, ahora sí se cambió en sección a la línea que le pusimos, azul. No sé por qué no se pudo acá. Supongo que es por lo que les comenté que estaba en planta apagado y por lo tanto se apaga también ahí, interpretándolo como una vista de planta. Pero como esta es una vista de sección, sí aparece, miren, aparece el acabado acá que le dimos al shape del pavimento y también aparece el corte. Bueno, la cuneta le vamos a cambiar de color por motivos de visualización. A ver, edit. A los links, claro, a los links vamos a cambiarle en sección. Bueno, al link de cuneta, vamos a ver al link de cuneta, que recuerden, al link de cuneta vamos a hacerle una copia. Vamos a ponerle cuneta sección. Cuneta sección. En sección justamente vamos a prender y vamos a poner de un color oscuro acá, 42. Aplicar, aceptar. Ok, acá, aplicar, aceptar. Y cambió, miren. Para reconocer justamente cuando hay una cuneta. Esto para casos más extremos o mejor dicho más complejos en donde aparezca una u otro link con distinto nombre que queramos personalizar.
Esto de acá vamos a ver que no es necesario sombrear simplemente por un tema de visualización acá en secciones, sino que también lo vamos a poder mejorar con un metrado integral. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo antes de cerrar con la sesión del día de hoy. Vamos a abrir el, el archivo que habíamos mostrado en la sesión número 18, que es un proyecto ya terminado. Vamos a ver acá, por ejemplo, que acá está ya sombreado. Miren, está sombreado. Claro que acá no se observa claro porque está de color amarillo, pero está sombreado. Esto no se ha hecho con un code set style, por ejemplo, se ha hecho con un cómputo de materiales. El cómputo de materiales y el cálculo de los materiales lo vamos a tratar en siguientes sesiones. Recuerden además que en el aula virtual está subido un archivo que se llama Santo Tomás Topografía y Santo Tomás Trazo con Polilínea. Ahí ustedes tienen que ir subiendo sus avances de acuerdo al desarrollo de las clases. Yo les he pasado la plantilla, pero como tal, este código que acabo de crear lo tienen que replicar ustedes, ponerlo de otro color quizá, o con otro acabado, e ir trabajándolo. Yo les subí ahí la plantilla donde tengo los mismos recursos con los que estoy trabajando yo. Y con el avance de cada clase ustedes van a presentar también un avance parejo, que si lo hacen de forma continua, para la presentación final del trabajo quizá del curso, no van a tener problemas. Bueno, voy a dejar de grabar la pantalla.